porque la RPA Sí. y la Buena Tarde suele ser pionera en noticias de interés para Asturias. 100 años ya, ¿quién lo diría? Ya llevo en esta 100 prisión. años de qué? 100 años de carajos. ¿Qué me dice? De carajitos. ¿Pero cómo? Bueno, si son Bueno, carajitos ya. ya... De carajitos. De No, porque de carajitos del carajos profesor. llevamos muchos más, ¿eh? Uy, muchos más. Desde que Dios hizo el mundo e inventó los árboles. Porque ¿qué es un carajo? Un palo enhiesto, un Exacto, mástil. alto. Un mástil, un palo alto. Todo barco de vela tiene un carajo. Un carajo que es el mástil más alto. Y sí, claro, sí. si uno está muy lejos, Y si a se uno va al carajo claro, porque... Y si a uno se le castiga, se es le que cuelga allá- en el carajo. es Se que le allá manda arriba, el carajo. Claro. a ver quién quiere ir hasta A ver ahí, qué ¿eh? quiere. Claro que sí. Pues el palo enhiesto que hoy dio norma y nombre a una forma de, no digo de almendrado de Sí. almendra, porque en el Madrid del siglo XIX ya se llamaba carajito a un almendrado en forma de palo. En Asturias tenemos los carajitos del profesor, los carajitos de don Pepín, de don José. O sea que los 100 En años Salas. son para los carajitos del profesor. Y 100 años ya de carajitos, señores, 100 años. Carmen de Aspe y Abona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sobrina bisnieta de, bueno, pues del creador, ¿no? De don don Pepe. José Fernández, Sí, de señor. Pepín De Fernández. Pepín, el profesor. El Bueno. profesor. Mm. Y sobrina nieta será, entonces, de Falín, el profesor. Exacto. Bueno, pues a ver, cuéntanos la historia esa de los carajitos de don José. En el 1918 se inaugura la casa que era bar-restaurante, se llamaba la Casa del Profesor, porque Pepín, el profesor, dirigía la banda de música de Salas y daba la clase de música a los que tocaban con él en la banda o los que querían aprender música un poco en el bar, en la Casa del Profesor, en el restaurante, y por eso se llamaba así, la Casa del Profesor. Y allí, Valentina, su esposa, y luego sus hijos elaboran el carajito, una pasta de avellana, clara de huevo y azúcar, para tener de postre o tomar con el café simplemente, las personas que iban a tomar el café de merienda o del desayuno. Carmen, tengo entendido que inicialmente los carajitos Pepín los compraba o se abastecía en Belmonte de Miranda Exactamente, y los llamaban macarrones. Exactamente, en Belmonte los llamaban macarrones, que hasta los años 90 todavía existían aquellas señoras que tenían allí la confitería y sabían que Valentina y que después incluso la hija de Falín, Carmina, los iba a comprar allí porque le gustaban, hasta que ellas sacaron la receta, los iban a comprar allí, exactamente, José Antonio, era así. No, venga, sigue, cuéntanos la Y historia. nada, y con el transcurrir de los años y del tiempo, bueno, Carmina, la hermana de Falín, empieza a elaborar los carajitos cuando ya sabe cómo se hacen y consigue la receta. Y después mi madre, que era hija de un hermano de Falín y de Carmina, de una hermana, pero como estaba aquí en Salas y se crió con ellos, la adoptaron. Y mi madre los elabora también, y allí en la casa del profesor hasta el año 77. Como ya era la tercera generación, ella no se puede quedar en aquella casa antigua, en aquel bar-restaurante, y se traslada a donde estamos ahora, a la Avenida de Galicia, una confitería nueva, y los elabora aquí. Y mi madre se jubiló en el 99 y seguimos sus hijas, Carmen y Teresa, ahora. Y con un éxito impresionante, ¿no? Sí, bueno, no nos podemos quejar, vamos a cumplir 100 Porque años hoy si los Dios quiere, carajitos y que aquí ya estamos. son del profesor y ya son casi patrimonio de Salas, ¿verdad? Sí, de Asturias, dicen. Nos De quieren Asturias, poner en ya, alimentos vaya. del paraíso, quieren poner carajitos en alimentos del paraíso, con lo cual, pues sí, la verdad que se hicieron muy populares y muy famosos. Mucho la labor de mi madre. Mi madre fue una divulgadora de los carajitos excepcional. Bueno, tu madre, a Marichu, a la que conozco y traté tantísimo, como sabes, aparte de ser un cielo de mujer, de sabiduría, de contar cosas, porque era una máquina de contar cosas, ¿eh? Sí, Ahora la pobre sí, ya, pues, ya mayorina sí, y tal, pero sí, es que sí. pasabas una hora allí y no te dejaba hablar, contándote cosas, y tan pronto te liaba Camilo José de Cela escribiendo de los carajitos, como hablaba de don Luis, el cura de Salas, bueno, una maravilla, ¿no? Sí, de doña Concha Piquer, cuando estuvo allí Sí. en la casa del profesor, la orquesta de Stuart, contaba ella cuando se había parado también, que se estropeó el autobús aquí, tuvieron que bajarse todos los músicos con los instrumentos, contaba anécdotas de aquel sitio, vamos, que
Era un libro, era un libro. Porque Sí. tu madre, si no me equivoco, también sabía música y tocaba el acordeón Sí, o algo. exactamente. Le enseñó Falín, le enseñó algo de música para tocar el piano y tocaba el acordeón que se le habían regalado a Falín, una sobrina, y después la tocó mi madre. Hoy Nosotras intentamos. los carajitos, supongo que la avellana ya la compraréis molida, etcétera, etcétera, pero yo he visto allí morteros de madera con su mazo para machacar la avellana. Aquí está en la Aquí tienda, está. que era el que tenían allí en el bar antiguo, y era donde lo machacaban antes de tener el molino, claro, el molino eléctrico. Mi Ujú. madre todavía le dio ahí en el mazo, siempre se ponía Caray. ella, porque decía que abrieran las muñecas de tanto machacar ahí y tal, le llegaran a abrir las muñecas, sí, Sí, porque el sí, mazo sí. pesa, es un mazo de hierro que Sí, pesa. sí, lo vi. Sí, Pero sí. y el mortero, yo creo que era de castaño o de roble, ¿no? Sí, es de madera, sí. De madera, sí, impresionante. Un sí. cacho mortero de esos Ujú. de quitarte el sombrero. Y bueno, pero estamos en Carajitos 100 años ya, ¿eh? Oye, es difícil que una dulcería se mantenga en la historia tanto tiempo. Y una dulcería, iba a decir, tan humilde. Sí, José Antonio, así mismo, así es humilde. Somos muy rústicos, como digo yo, Sí, muy no, tradicionales, pero bueno, habrá, rústicos pues yo también, qué ¿no? sé, aquella de los hermanos, ¿cómo se llama? La charlota de Gijón, de los Bacínjar, ¿no? Y tal, bueno, pues parece que es una tarta princesa de no sé cuántos, va, pero que una cosa, una galleta, como son los amarguillos de Sagún, pongo por caso, que tienen años y siglos de historia, y vosotros ya hacéis el siglo de historia, que se El dice siglo. pronto, ¿eh? Sí, se dice pronto y da un poco de miedo, ¿eh? Da un No, poco de vértigo, da un poco de miedo. Bueno, Sí. vértigo tiene que dar, José Antonio, porque Carmen, 100 años, bueno, pues de un trabajo familiar, de una empresa sí, familiar sí. que ha sabido, bueno, pues supongo que también reinventarse, porque si hablamos de 100 años, pues fíjese, José Antonio, y saquemos la cuenta de todo lo que ha pasado, de las 100 diferentes años. circunstancias económicos, sociales y políticas de nuestro país, y ahí ya Sí. estaba Fíjate que empezaron esta empresa familiar y sigue. Empezaron con Alfonso XIII, Mire. siguieron con la República, Sí. la Guerra Civil, la dictadura, la dictablanda, Sí. Juan Todo. Carlos I, Felipe el VI, madre mía. Brutal. Todas las crisis, Todo. todas las crisis políticas y económicas, Exacto. bueno, igual más importante atender en este caso a las económicas. Y la de papa, y la aquello de que había papas que pasaron por los y Carajitos. además, Carmen, en épocas de racionamiento, en épocas de, bueno, pues de no tener materia prima, cómo Avellanas sí, pero se y claro, conocen pero historias azúcar. de cómo se subsistió, digamos que, bueno, pues familiar y Pues empresarialmente. le puedo decir, de ir a contar a mi madre, como dice José Antonio, que no la tienes grabada o no lo tenemos escrito, las anécdotas que ella contaba cuando en la época de racionamiento, de que tenían guardadas las cartillas de mucha gente que nunca lo cobraron, de darles allí de comer y de tal. Y hay muchas personas que no lo niegan, mayores que vienen y dicen, madre, ¿cuánta hambre nos quitó Carmina dejándonos comer avellanas? Cuando estaban machacando, como las cascaban a mano, antes también, pues ven a cascar avellanas, ayúdanos a cascar avellanas, y cascaban y comían. ¿Y las avellanas de dónde os proveíais? ¿De la zona de Belmonte, de por ahí? Cuando, en aquella época, sí, de por aquí, ¿eh? Sí, Ujú. de por aquí cerca. Hay avellanas, decía mi madre que las hay, todos los linderos de los prados, los linderos, que es lo que separa un prado de otro, son avellanas. Entonces aquí Avellanas, había, fíjate tú, hacía falta claro. de desplazarse muchos kilómetros para tener avellanas. Oye, Y se las traían, claro, sabían que hacía algo con avellana y venían al mercado, a salas, en el tal, y Carmina, te traigo 10 kilos, Carmina, te traigo 5 kilos, y con eso, pues para la producción de aquella época tenían. Y claro. va Fidalgo ahora a algo más difícil de conseguir por entonces. Las claras de huevo. Claro, los huevos, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué hacíais con las yemas? Con las yemas elaboraban otras cosas. El queso de almendra, claro, el queso de almendra que lo empezó a elaborar Falín, que decía que lo elaboraban en una confitería que había en Avilés, Galé, puede ser. Ay, sí, hombre, Manolo Galé, que fue bueno, un hijo de los Galés, fue compañero mío de bachillerato, presidente de las cosas de tenis de Asturias y tal. Manolín Galé, una persona excepcional, tenía Pues, una confitería, sí. Confitería Galé, muy famosa en Avilés, sí.
Sí, pues allí elaboraban este queso de almendra, que decía mi madre que lo elaboraban allí, que Falín lo empezó a hacer para gastar las yemas. Y las rosquillas tontas, estas que se llaman sí. tontas. Hay dos también... tipos de rosquillas, rosquillas listas y rosquillas tontas, ¿eh? Eso. Y una muy que siempre me hizo mucha gracia, son muy castellanas, que son rosquillas de ¡ay, Jesús, que me ahogo! Pues sí, esas rosquillas, que no, por cierto, no tenemos la receta porque mi madre lo hacía de memoria, o sea, no tenía nada escrito. Sí. Y no teníamos la receta y me cuesta trabajo conseguir esa receta como las hacían ellos, como las hacía mi madre y como las hacía Falín. Oye, porque no sí hay recetas por ahí de rosquillas tontas y tal, pero exacto, que aquel sabor que tengo de cuando era pequeña y las comía, no, me cuesta. Oye, ¿serán las rosquillas de la tía Javiera famosas que se vendían cuando las verbenas y las romerías de San Isidro en Madrid? ¿Te suena? Desde luego era cocida y no era frita. Era cocida, sí. Y era horno, con yema, por supuesto, porque era con lo que utilizaban las yemas de los huevos. Claro. Y No y llevaba algo de aceite y era una masa, porque a mí, o sea, no nos quedó la receta porque decía que no quería que las hiciera porque daba mucho trabajo, porque la masa como que se pegaba un poco al tener el aceite y la yema y tal, que era una masa difícil de trabajar. Pues esto, fíjate, el tocinillo de cielo, por ejemplo, que es muy andaluz, de la cuna es andaluza, surge de las bodegas jerezanas, que utilizaban la clara de huevo para clarificar los vinos. ¿Y qué hacer con las yemas? Se las daban a los monasterios de monjas y empezaron a hacer flanes cargados tan de yema que ya no eran flanes, eran tocinillos del cielo, no de cielo, del cielo. Que luego, claro, todo esto... Mi madre también elaboró en su día algún tocinillo para gastar la yema y luego es cuando se pone en contacto con los de tocinillo de grao y le venden a ella las claras que ellos no utilizan. Tejero, pálpero, claro. Sí, Os hacéis un intercambio de yemas y huevos. Qué buenos los tocinillos de grao, sí, es una cosa. Otra. Además, oye, ¿sabes una cosa? Que Asturias es la única comunidad autónoma de España donde tiene por un lado carajitos, señoras y señores piensen mal, y por otro lado coñitos. Ajá. En Oviedo. Bueno. La confitería San Juan, que ya cerró, elaboraba coñinos de Oviedo. Bueno, o sea que hay para todos los gustos. En Segovia hacen coñitos, pero no carajitos. Ajá. En Cuéllar. Bueno, no podíamos esperar menos de tener en Asturias aquí tenemos de gastronómicamente todo. hablando de todo y para todos, como en esta buena tarde que celebra, junto a la familia de Carmen Díaz Pellabona, que es sobrina bisnieta de José Rodríguez Pepín, el profesor. Bueno, pues celebra y celebramos todos esos 100 años de historia familiar, de historia de empresa familiar, de unos emprendedores que han recorrido un largo camino y que siguen. 100 años de recorrido, que creo que ya tiene alguna derivación en Oviedo, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros personalmente no, pero sí es verdad que tengo distintas tiendas donde me los venden, sí. Fenomenal. Pero hay que abrir mercado como poco a toda la comunidad europea. Bueno, como estamos con las nuevas tecnologías, lo que decían que hay que ir, pues la tienda online existe. Entonces tengo pedidos de distintos sitios de España y de fuera, claro. ¿Del extranjero de fuera? Sí. Pues hay que abrir mercados, Yo creo que si os asociáis todos los confiteros de Salas, que si Casino, que si Monasterio, que si vosotros, per modum unius, invadiendo Europa con los carajitos de Asturias. Nada de Salas, de Asturias. Sí, a ver. Carmen Díaz Pellabona, muchísimas gracias por esta comunicación. Enhorabuena. De nada. Y feliz año. Gracias, muchas 100 gracias. 100 años de carajitos. Enhorabuena, Carmen.